Vamos al segundo programa dedicado al cronograma legislativo. Recordemos que se trata de un orden con fechas hasta 2022. Se trata de los momentos en que se aprobarán las nuevas leyes que necesita Cuba. Dedicamos la semana pasada a conocer cuáles son esas leyes y en qué momento de esta legislatura, de la actual, de la Asamblea Nacional, nacerá cada una. Pedimos la semana anterior que enviaran sus dudas, sus preguntas, sobre todo lo que expuso aquí el ministro de Justicia. Hoy él ha regresado, está aquí nuevamente. Ministro, bienvenido una vez más. Buenas noches. Esta es su casa, Hacemos Cuba. Gracias. ¿Listo entonces para responder las preguntas de la población? Perfecto, entonces ya comenzamos. Gracias por estar ahí. Adelante esta nueva emisión de nuestro programa. Bueno, lo primero, ministro, vamos a recordar dónde está el cronograma legislativo, dónde las personas lo pueden encontrar. Correcto. Miren, internet, www.gacetaoficial.gov.cu. Aquí está la página. Usted la encuentra de esa manera. Viene aquí, recuerde, a ediciones anteriores. Vamos a ver, te toca aquí, clic, ediciones anteriores. Va a encontrar entonces esta página que sigue. Va a haber varios números de la Gaceta. Busca la fecha del día 13 de enero. Estamos hablando de una Gaceta ordinaria, 13 de enero. Puede abrir aquí, por favor, y encuentra entonces en esa Gaceta el cronograma legislativo. Aquí yo estoy buscando las tablas directamente. Antes está el acuerdo de la Asamblea Nacional, pero entonces en estas tablas usted encuentra la ley, encuentra la fundamentación, el momento del año, quién es el ponente, y todo lo que explicamos la semana pasada, aquí está con sus fechas hasta el 2022. Vamos a ascender un poco más para que vean que son varias. Fíjense cómo están las sesiones en cada uno de los meses del año. Repito, hasta 2022. Fácil de encontrar, lo puede descargar en PDF y ahí está disponible, ministro. Ahí está disponible y también oportunamente ya está en proceso de impresión para su distribución por las redes de correos de Cuba, en nuestros propios puntos de venta, así que tendrá una amplia difusión y una amplia posibilidad para nuestro pueblo. Aprovecho ahora que estamos hablando de la Gaceta para decir que la semana que viene y la otra tendremos 2 semanas aquí en el programa el tema de la Gaceta propiamente. Y será una excelente oportunidad para también darle información a nuestro pueblo específico sobre un tema trascendente como es la Gaceta Oficial de la República, con sus logros, con sus deficiencias, y hacerlo como nos ha ido caracterizando en estos programas. Así es. Ahora, el cronograma legislativo tiene las leyes de las que nosotros hablamos, sobre las que ustedes opinaron, de lo que el ministro va a responder, pero el cronograma legislativo tiene también los decretos leyes, que son facultad, aprueba el Consejo de Estado. ¿Qué pasa? Los decretos leyes son en un número considerable, el cronograma está hablando de aproximadamente cada 2 meses. Entonces nosotros, en la medida que vayan avanzando los programas y también las sesiones del Consejo de Estado, vamos a ir acercándonos también en el programa a los temas que tienen que ver con estos decretos leyes. ¿Qué les propongo? Antes de pasar a las preguntas que ustedes enviaron, ver cuáles son los primeros decretos leyes, veamos en lo inmediato. O sea, estamos hablando del mes de febrero y estamos hablando del mes de abril de este año. Eso aparece también, repito, en la Gaceta Oficial dentro de estas tablas que enuncian los decretos leyes que serán aprobados. En primer lugar, febrero de 2020. Aquí encontramos 3 temas. Sistema de trabajo de los cuadros y sus reservas. Un decreto ley sobre el uso de organismos genéticamente modificados en la agricultura cubana y el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivos. Son cuestiones importantes que van a estar reguladas en esos decretos leyes. Son, como ve nuestro pueblo, aspectos diversos, pero trascendentes todos a la dinámica de funcionamiento de cada una de esas materias, actividades, organismos, y también importantes para la sociedad en su conjunto. Y ahorita explicabas, Humberto, está previsto en el cronograma cada 2 meses. Bueno, ¿cuál es la razón? Bueno, es en los momentos en que sesiona el Consejo de Estado. Y por tanto el cronograma concibió desde su propia planificación que en cada una de esas sesiones del Consejo de Estado se aprueben un número importante de este tipo de norma importante, trascendente. Hay que tener en cuenta también que los decretos leyes
después son dados a conocer, informados a la Asamblea Nacional, quien también, ministro, en sus sesiones, en las sesiones inmediatamente posteriores a estos acuerdos, a estas determinaciones, a estas disposiciones, reitero, decreto ley del Consejo de Estado, conoce, se pronuncia en este sentido. Correcto. Vamos entonces, ya vemos febrero. El próximo momento sería en abril. ¿Cuáles serán los decretos leyes que debe aprobar, de acuerdo al cronograma, el Consejo de Estado en el mes de abril? Miren, estos temas, normalización, metrología y acreditación. Este es un tema importante, de impacto para la población, lo que tiene que ver con las mediciones, etcétera, ministro. Sí, correcto, y sobre todo porque contribuye de forma muy efectiva al orden, al saneamiento del orden socioeconómico del país. La reorganización del sistema de ciencia, tecnología e innovación, el decreto ley para perfeccionar el sistema de información de gobierno, el que tiene que ver con las autoridades nacionales reguladoras y la inocuidad de los alimentos. Como puede apreciar nuestro pueblo, hay todo un esfuerzo importante de temas específicos, complejos, del sistema de ciencias del país que están siendo estudiados, regulados y que podrán facilitar un ordenamiento sustancial en esta materia. Muy importante el esfuerzo que ha estado realizando el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y todo un equipo de trabajo en ese sentido. Bueno, entonces, agotados los decretos del mes de febrero y el mes de abril, vamos con las preguntas que ustedes enviaron. Recuerden, la semana pasada hablamos de leyes, por dónde enviaron sus opiniones y por dónde pueden seguirlo haciendo a través de estas vías. Nuestro correo hacemoscuba@icrt.cu, nuestra página de Facebook, dele me gusta, sígala, Hacemos Cuba, y nuestro Twitter que va creciendo @hacemos_Cuba, por cualquiera de estas tres vías. También en las direcciones de justicia de los municipios, de las provincias y en el propio ministerio se conocieron de opiniones. Por las vías que informamos. Y ha sido interesante porque han sido opiniones que marcan la misma matriz que hoy vamos a analizar en el programa. ¿Cómo hemos traído las preguntas nosotros, ministro? Traje una agrupación de las leyes sobre las cuales ustedes tuvieron más dudas. Aquí les voy a mostrar cuáles fueron esas leyes. En realidad existen más opiniones, pero por una cuestión de tiempo vamos a concentrarnos en estas. Existen prioridades para el país, existen cuestiones importantes a la hora de explicar, de dar a conocer estos temas, pero hoy hemos querido concentrarnos en las preocupaciones del pueblo, ministro. Yo creo que es correcto insistir en esa idea porque en este ejercicio que además asumimos y creemos que ha sido un ejercicio también que confirma nuestra democracia socialista, porque el pueblo, todas las personas, todo el que lo decidió ha opinado y lo ha hecho con mucha razón, con mucho fundamento, con mucho respeto. Y por tanto aquí nos concentraremos, como has dicho, en un grupo de temas, preguntas que procuraremos de forma positiva explicar y que nuestro pueblo nos entienda. Estas fueron las leyes sobre las que la mayor cantidad de opiniones estuvieron dirigidas. Sobre la ley de empresas, por cierto, el orden no quiere decir que se habló más de una que de otra. Pensé, ministro, las pongo en orden alfabético. En fin, están todas puestas ahí y en alguna medida se habló de todas. Ley de empresas, código de familia, protección animal, ley de reclamación de los derechos constitucionales, ley de procedimiento penal, código penal, ley de revocación. Vamos a la primera, ley de empresas. ¿Cuáles fueron las preguntas más recurrentes con relación a la ley de empresas? La comparto con ustedes y con usted también, ministro. Aquí está. ¿Qué decían con relación a la ley de empresas? Lo primero tiene que ver con el tiempo. ¿Por qué está en el cronograma en el momento en el que está ubicada? Abril de 2022. Estamos empezando el año 2020, o sea, poco más de 2 años. ¿Está entre las que pudiera adelantarse, ministro? Es una primera pregunta. A ver, una precisión. El cronograma, yo creo que es algo necesario para explicar a nuestro pueblo. El cronograma legislativo se ha insistido, tiene un principio de flexibilidad, que es lo que permite adecuarlo a las necesidades, a las prioridades, a las posibilidades también de nuestro país para enfrentar, para asumir la aprobación de estas leyes. Ahora, ¿por qué en abril del 22? En el caso específico de la ley de empresas. Ahí han adoptado por la dirección del país y se siguen adoptando un grupo de medidas importantes que van dirigidas al perfeccionamiento de la empresa estatal socialista, de esa empresa como actor fundamental de la economía nacional. Es decir, hay un grupo de decisiones que es oportuno, necesario establecer, experimentar, dejar de cursar ciertos tiempos para hacer precisiones. ¿Cuáles pudieran ser esos temas? Entre otros. Ya estamos en esta otra pregunta. Correcto, ¿En qué temas se trabaja? ¿en qué temas, por ejemplo, en temas de facultades de las empresas,
de facultades relacionadas, por ejemplo, con temas de exportación, en temas de salario, en temas de relaciones con los otros actores de la economía nacional. Por tanto, se consideró llevarla en ese momento, es verdad, abril del 22, en un tema complejo, pero que no detiene, no lo hará. Yo creo que es algo que insistimos a nuestra población, no hará detener ese momento de abril 22 ni la ley, todo el proceso de actualización, de mejoramiento, de perfeccionamiento del sistema de empresas del país. A la pregunta de si podría adelantarse, sí. ¿Qué condicionaría ese adelantamiento? El propio avance de ese proceso de adopción de medidas que coinciden además con otras tareas muy complejas también que está realizando el país, el gobierno del país en ese sentido. Pero es correcto y es justa. Yo insisto en la idea de que todas las opiniones han sido correctas porque demuestran también el interés de nuestro pueblo. Y se hace porque se considera que son temas importantes, que lo son. Y el reto de nosotros estará, en primer lugar, cumplir esas fechas que en muchos casos son exigentes, lo son. Y por otro lado, tener la capacidad para adelantarlo, en la medida que resulte posible. Aquí queda la idea de que en las empresas se irá madurando el momento para llegar a la ley, pero la ley, o sea, que no exista la ley no es un obstáculo para que esas transformaciones vengan desarrolladas. Lo has definido muy bien, es decir, el proceso de perfeccionamiento, de actualización, de mejoramiento de todo ese ámbito de actuación de la empresa es permanente y no está determinado por la ley, aunque la ley en sí mismo marcará un momento trascendente en ese mismo proceso. Y si pudiera adelantarse. Y sí se pudiera adelantar. Vamos al Código de las Familias. Aquí están las opiniones que se vertieron fundamentalmente con relación, ministro, al Código de las Familias. Preguntan, ¿se avanza en el proyecto? O sea, ¿se está haciendo algo ya? ¿Quiénes están trabajando? Bueno, se sabe que el matrimonio está ahí, pero además del matrimonio, ¿qué otras cuestiones estarán en ese Código de las Familias? Y hablemos del proceso para la aprobación del Código de las Familias, que sabemos la Constitución establece sea diferente al resto de las leyes. Bueno, trataré de contestarlo con la mayor claridad. ¿Se avanza en el proceso? Sí. ¿Por qué? Porque hay un grupo ya de trabajo haciendo toda la labor que tenemos que hacer en todas las normas, en todos los anteproyectos de normas jurídicas. Ese grupo de trabajo está dirigido por el ministro de Justicia, lo integran especialistas, directivos de alta calificación de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, de nuestras universidades, de otras instituciones de bufetes colectivos, del CNC, de la Federación de Mujeres Cubanas, no son del Tribunal juristas nada más. No solo juristas, pero del Tribunal Supremo, de la Fiscalía General, del propio Ministerio de Justicia de todas las áreas que tienen alguna incidencia con este tema trascendente de la familia. Y como dice la pregunta, y lo manifestaba, es cierto que hay un tema a definir. La propia Constitución ha hecho una previsión del concepto de matrimonio, pero no es el único. Es decir, no se simplifica el tema del Código de la Familia como norma codificadora trascendente al tema del matrimonio. Hay otros temas que tenemos que revisar, todo el tema de los tipos de familia, las relaciones paterno-filiales, la tutela, la adopción, el régimen económico del matrimonio. Es decir, hoy tenemos un código de familia que fue en su momento y sigue siendo un código progresista, que sigue siendo una ley importante y que habrá que determinar en qué aspecto de todas las instituciones jurídicas que regula habrá que hacer actualizaciones y precisiones necesarias. El proceso particular para su aprobación. Sí, mucho interés en esto. Hay una disposición transitoria de la propia Constitución, de nuestra Constitución, que establece un término para el inicio de la consulta popular. Y es por eso que explicamos en la otra ocasión que el cronograma prevea un momento de la Asamblea Nacional en diciembre del año 21, es a partir de culminar esa primera etapa de la consulta popular. Por supuesto, el código será presentado dentro de esos 2 años que prevé la Constitución ante la Asamblea Nacional. La Asamblea necesariamente, nuestros diputados tienen que evaluarlo, analizarlo, establecer una versión de ese anteproyecto, iniciar el proceso de consulta popular, llegar a diciembre del 21 con todo el resultado de esa consulta popular, la Asamblea Nacional aprobar, pronunciarse por esa versión, por ese anteproyecto,
aprobarlo y disponer la fecha del referendo. Es la dinámica particular que tiene la aprobación del Código de la Familia. Aunque la Constitución, es la norma de mayor rango, pero podemos establecer cierta analogía, lo que usted ha explicado, lo que vivimos con la Constitución, lo que vamos a vivir con el Código de Familia, salvando distancias, porque estábamos hablando de la Constitución y ahora estamos hablando de una ley, del Código de la Familia. Es correcto, Humberto, y nuestro pueblo lo tiene muy reciente. Es decir, nuestro pueblo conoce, domina cuál fue el proceso de consulta, cuál fue el momento de referendo de la Constitución. Lo tiene, yo insisto en la idea, lo tiene muy claro porque fue recientemente, pero lo tiene muy claro porque fue un proceso de una importante, muy mayoritaria participación ciudadana. Por tanto, sí se domina en detalle con las diferencias de una norma constitucional, de una nueva constitución, con un código de familia que también, como hemos dicho, es una norma trascendente. Vamos a otra de las disposiciones sobre las cuales tuvimos muchas opiniones. Es la que tiene que ver con la protección de los animales. La primera pregunta es, como hablamos de leyes en el programa anterior, ministro, las personas no encontraron el tema de los animales. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la ley que tiene que ver con los animales? ¿Cuándo se aprobará esta disposición? Se sabe, se ha explicado a través de los medios que existirá una disposición, pero cuando hablamos de todas las leyes hasta el 2022 no se habló del tema. ¿Quiénes serán los principales responsables de su cumplimiento? Y bueno, que comente algunas de las ideas que van a estar contenidas en esta disposición. Bueno, la disposición para regular la protección animal está prevista en un decreto ley, que demuestra ya desde esa misma definición la voluntad de nuestro Estado, de nuestro gobierno de abordar un tema trascendente y complejo con una norma de rango superior. El cronograma dispone que ese decreto ley debe ser aprobado en noviembre de este año, del 2000. Noviembre de este año. De este año. Y los responsables, el ponente del asunto, quien dirige y encausa todo el trabajo previo de elaboración de las políticas de ese anteproyecto, es el Ministerio de la Agricultura. Y participan igual, siempre decimos, son equipos, grupos de trabajo multidisciplinarios, es decir, todo el que puede y debe aportar a la solidez de esa propuesta que se le hará al Consejo de Estado. ¿Y cuáles serían unas ideas esenciales de esta disposición? Bueno, establecer un marco normativo de alto nivel sobre toda la dinámica de protección animal que tiene ciencia constituida, que tiene presencia ya en la mayoría de los países del mundo, en el derecho comparado. Y una pregunta muy importante, bueno, ¿quiénes serían los responsables? La ley necesariamente tendría que hacer una definición exacta de ese nivel de responsabilidad, pero yo puedo adelantar algo. Los principales responsables serían todas las instituciones que tienen alguna incidencia con el tema, sería la sociedad en su conjunto y seríamos todos desde la individualidad, de nuestra condición de persona individual, de nuestro compromiso ciudadano, por cumplir lo que se decida, por supuesto, en materia de protección animal. Va a ser amplia la responsabilidad de esa visión que usted está planteando. Necesariamente, y el reto, más adelante seguramente podremos hablar de ello, es que lo que aprobemos sea el resultado de un proceso de calidad, pero que lo que aprobemos se cumpla, que también ha sido una opinión recurrente, sí, reiterada de nuestro pueblo. Vamos hacia otra de las disposiciones jurídicas. Aquí pueden ver la ley que tiene que ver con la reclamación de los derechos constitucionales. Si usted tiene la Constitución, siempre nos gusta que la tenga a mano en estos espacios, busque el artículo 99 y usted va a recordar lo que regula el artículo. Se entiende que será vulnerado determinado derecho consagrado en la Constitución, puede acudir a los tribunales. Entonces, para eso, el cómo hacerlo debe estar establecido en una ley. La pregunta es, esa ley está en octubre de 2020. La Constitución ya vigente desde abril 2019, un año y tanto después. ¿Por qué en ese momento? Y siendo en ese momento, la pregunta es, ¿ya se trabaja en el cumplimiento de este mandato o para ejercer ese derecho que me da el artículo 99 tendría que esperar, ministro, necesariamente a esa ley? No, a ver, estas preguntas nos dan la posibilidad también de abordar un tema. Es en octubre de 2020 porque la propia Constitución dispuso un periodo de 18 meses para que se apruebe esa ley. O sea, que está cumpliendo con la propia Constitución. Está Constitución. cumpliendo eso. ¿Por qué no hacerlo antes? Porque ya la Asamblea en julio tiene un número importante de leyes que aprobar. ¿Y en qué situación existe entre el momento de la vigencia de la nueva Constitución, que recuerde nuestro pueblo, que fue el propio 10 de abril con su publicación en la Gaceta Oficial de la República hasta el momento? Hay que insistir y reconocer
pudiéramos decir que el Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Supremo, su Consejo de Gobierno, previendo qué hacer y cómo hacerlo en este momento, dispuso una instrucción de este órgano de dirección y de interpretación también de las normas jurídicas para el mejor desempeño, para el mejor ejercicio de la actividad judicial, que establece cuáles son esas normas procedimentales, cuáles son las salas, cuál es la competencia, sobre la cual establecer ese tipo de reclamaciones en los tribunales, porque en tanto la Constitución es norma directa, es norma aplicable, es norma invocable en los procesos judiciales, no debía esperar en toda su magnitud, en toda su trascendencia, la ley que vamos a aprobar en octubre del 2020. Es decir, a la pregunta, en estos momentos y desde el propio vigencia de la Constitución, existen las vías, los mecanismos para que nuestros ciudadanos ejerzan y lo ejerzan con plenitud ese derecho, y los sistemas de tribunales asume también una tramitación que le da ya efectividad en el cumplimiento real de esa norma constitucional en la dinámica de actuación de los tribunales. O sea, es posible ejercer el derecho aún cuando no tengamos la ley. Cuando Correcto. esté la ley, tendremos mucho más desarrollo. Y esta es otra apreciación, ¿no? Permite esta aplicación de estas normas que ha interpretado el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo, también generar buenas prácticas, precisiones que se aporten a la ley, y por tanto será una ley robusta, una ley más efectiva. Estamos en 21 minutos, ministro. Nos quedan casi, siendo optimistas, unos 10 para estar en 30 minutos. Sí, bien, tenemos que cumplir. Vamos a la ley de procedimiento penal, otra de las leyes sobre las cuales tuvimos muchas opiniones. Ley de procedimiento penal. ¿Se producirán cambios en el papel del abogado? Recordemos que este fue uno de los temas que se generó de la consulta popular. ¿Se protegerá en esta ley de procedimiento de alguna manera a las víctimas, personas que son víctimas de los delitos? ¿Podrá regularse un tratamiento diferenciado a determinadas personas que están dentro de un proceso penal? Hablemos, digamos, embarazadas, madres de niños menores, personas con situaciones de discapacidad. 3 preguntas. Es interesante y muy oportuno la opinión de nuestro pueblo. Son temas medulares que necesariamente una actualización, una nueva ley de procedimiento penal en nuestro país tendrá de alguna manera que abordar y regular. El papel del abogado, la propia Constitución ya hizo una definición, por supuesto. La ley se tendrá que encargar de su instrumentación, de su definición práctica y procedimental. Que recordemos que la Constitución habla del papel del abogado desde el inicio del proceso. Desde el inicio del proceso. Bueno, corresponderá después a nuestra Asamblea Nacional, desde la Ley de Procedimiento Penal, abordar en detalles cuál sería ese momento y las maneras, la forma en que se haría. El tema de las víctimas es necesario, un derecho de una sociedad socialista, de una sociedad humanista, sensible, especialmente el tema de la víctima, que hoy tiene regulación y ha encontrado un nivel, pudiéramos decir, alto de protección. En una nueva ley de procedimiento penal tendrá que lograrse nuevas definiciones, resultado muchas de ellas de esa práctica que se ha generado en el país. Y el tema de las personas con determinadas situaciones, necesariamente desde el proceso penal tendrán que acogerse esas nuevas previsiones, donde también existen decisiones tanto del Tribunal Supremo, de la Fiscalía, del Ministerio de Interior, y que será oportuno ya en la norma legal hacer definiciones. Serían estos temas y otros, por supuesto. Sí, aquí están 3, pero en principio, si tuviéramos con una palabra que responder a las 3 preguntas, es sí para las 3. Cambio, sí. Proteger, sí. Regularse tratamiento diferenciado, sí. Lograr un proceso más efectivo, más dinámico, sí. Un proceso moderno que acoja lo más adelantado, lo más novedoso de la ciencia procesal penal, sí. Vamos al Código Penal, ministro. Otra de las disposiciones sobre las cuales tuvimos muchas opiniones. Aquí, las que más se repetían, conductas que hoy constituyen delitos, ¿podrán dejar de ser delito en un nuevo Código Penal? Esa es una pregunta. Y la segunda es la misma, a la inversa. ¿Y otras conductas que hoy no son delito podrán serlo en el nuevo Código Penal? Una definición de un nuevo Código Penal necesariamente pasa por ese examen. Bueno, ¿qué pudiera ya ser desde el punto de vista delictivo despenalizado y llevarlo a un régimen contravencional o no? ¿Qué hoy está pasando en la sociedad que transgrede normas, valores importantes, que no pudo regularse tal vez de forma efectiva
en un momento anterior porque no eran conductas con determinada presencia. Ese es el mayor ejercicio, el más complejo de los ejercicios que tendrá que hacer nuestro legislador en la aprobación de un nuevo Código Penal. Pero la respuesta también es sí para las dos. Sí, y necesariamente el Código Penal y junto a la Ley de Procedimiento Penal, insistir, tendrá que ser la respuesta sí a también preservar las características esenciales de dos normas jurídicas que fueron el resultado de la evolución de nuestro derecho penal socialista, de las características de nuestra sociedad y que también en general ha demostrado, son normas que han demostrado eficacia para realizar esta labor de enfrentamiento, de prevención del delito. La última ley es la ley de revocación. Esta fue otra de las leyes sobre las cuales surgieron, yo diría más bien dudas. Ley de revocación. Y por eso lo resumimos en una pregunta. ¿Revocar a quién? ¿Qué es revocar? ¿De qué hablará esta ley? Sí fue correcta que surgieran en las preguntas. Nosotros mismos nos dábamos cuenta que como se dijo, sí, bueno, ¿a qué? ¿De qué se revoca? Bueno, aquí se trata de la revocación de los cargos que han sido electos por el sistema de asambleas del Poder Popular. ¿Por qué es necesario actualizarla? Hoy el país cuenta con una ley de revocación de mandato que es del año 99, pero hoy tenemos nuevos sujetos que son elegidos por las asambleas. Hoy estamos ya a unos días de que ya no exista como órgano las asambleas provinciales del Poder Popular, se refuerza el papel de las asambleas municipales, del delegado municipal y necesariamente hay que hacer una previsión, una actualización de esa norma, pero es de la revocación de mandatos. Revocación de mandatos. Hay que preguntar, bueno, revocación de sentencias. Sí, de cargo, de los cargos, de quien se elige, lo revoca quien lo elige, pero bien, hay que regular, hay normas específicas de regulación. Estas fueron las leyes sobre las cuales ustedes emitieron más criterios, pero un grupo de reflexiones no eran directamente sobre las leyes y nos quedan 3 minutos, a ver si podemos, una reflexión final, ministro, sobre estos temas sobre los cuales hubo opiniones en sentido general. Miren, aquí están resumidos los temas. Bueno, y las indisciplinas sociales, ¿dónde van a estar reguladas? ¿En qué parte de ese cronograma se va a hablar de las indisciplinas sociales? Términos y plazos para la actuación de las administraciones ante las solicitudes de los ciudadanos. ¿Dónde va a aparecer eso? Es decir, el tiempo que tienen las autoridades para responder ante solicitudes. El consenso para la aprobación de las leyes. Muchas leyes, la Asamblea quizás no se reúne, entienden las personas lo suficiente. ¿En qué momento se logra ese consenso con las diputadas y diputados? Bueno, ¿y quién responde por cumplir todas estas leyes? Son muchas. Bien, buenas leyes, pero ¿y el cumplimiento? ¿Quiénes son los responsables? Bueno, en solo 3 minutos es complejo. Hay que decir que en todos estos temas, y que tal vez como idea final de esta intervención tenemos que decir que demuestra nuevamente la valía de este proceso, de que nuestro pueblo opine, y lo ha hecho de forma respetuosa, de forma reconociendo el esfuerzo y la actuación de la dirección del Estado, del Gobierno, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de dotarnos de un cronograma más transparente, público, visible. En todos estos temas habrá respuesta. En las indisciplinas sociales, ahorita hablamos del Código Penal, del Código de Contravenciones, términos de plazo, es imposible regular alguna actuación que no esté determinada en términos, en plazo, que imponga a las autoridades administrativas una disciplina, pero que de aprobación de las leyes, los propios mecanismos que tiene la Asamblea Nacional del Poder Popular, que son mecanismos democráticos, participativos, transparentes. No entender que en el momento que está reunida es el único momento para la evaluación. No, para nada. No perder nunca de vista, nuestro pueblo lo tiene ese concepto claro, cuál es la cualidad de nuestros diputados. Es un diputado, diputada en la sociedad, en plena convivencia. Es decir, es un ejercicio permanente de intercambio con nuestro pueblo y el cumplimiento de las leyes. Ahí decíamos, esos responsables, hoy uno de los grandes retos que tenemos y que han sido reforzados reiteradamente en las intervenciones, una de las prioridades es que lo que hagamos sean leyes robustas, leyes de calidad, pero que lo que aprobemos se cumpla. Y nosotros le podemos afirmar desde el ejercicio de la responsabilidad en el Ministerio de Justicia que ese es un tema que se cumplirá y se cumplirá bien.
se vienen adoptando un grupo de decisiones que oportunamente, cuando tengamos otra vez los 30 minutos, volveremos a explicar. Ahora sí los hemos consumido. Gracias una vez más por su comparecencia transparente, diáfana, clara. Creo que esto se agradece muchísimo. Porque se muy pronto regresaremos.